Bienvenidos. Hoy nos adentramos en una de las figuras más analizadas y, bueno, a menudo más controvertidas de la España reciente, la reina Leticia. Sí, Pero lo vamos a hacer desde un ángulo que quizá lo cambia todo. sí, porque no vamos a hablar de moda, ni de gestos, ni de la agenda oficial. Hoy el foco está en la estrategia, casi en la estrategia política. Exacto. La base de nuestra conversación es un único texto, pero es de esos que te dejan pensando. Es un artículo de opinión de Rubén Amón, publicado en ethics.es, con un título que es toda una declaración de intenciones. O de guerra casi. O de guerra, sí. Se titula Leticia, la infiltrada que salvó la monarquía. Un título casi de novela de espías, vamos. Y la tesis es igual de provocadora. Sostiene que la Casa Real, que describe con palabras durísimas, como rancia, estancada y putrefacta, no necesitaba una princesa de cuento. No. Necesitaba un antídoto. Y que ese antídoto fue ella. Esa es la idea central. El artículo la presenta no como una pieza que encajó en el puzzle, sino como la infiltrada necesaria. Un cuerpo extraño que, en una paradoja fascinante, se convierte en el anticuerpo que salva al sistema de su propia, de su propia decadencia. Mm. Así que hoy vamos a meternos de lleno en este análisis. Vamos a ver cómo defiende el autor que su condición de outsider fue su mayor ventaja, a qué ejército se tuvo que enfrentar y, sobre todo, cuál fue el método que usó para blindar la institución desde dentro. A mí lo que me parece fascinante y por donde creo que debemos empezar es que el artículo descarta por completo la idea de la adaptación. Totalmente. No es la historia de una plebeya que aprende a ser reina. Es la historia de una profesional que llega a una institución en crisis y aplica un plan de choque. La paradoja es que para salvar a la monarquía primero tuvo que subvertirla. Me gusta mucho ese punto de partida, porque el autor arranca con una frase que es dinamita pura. No era ella, no podía serlo. Es rotunda, sí. Y a partir de ahí despliega todo el pliego de cargos. Periodista, de provincias, divorciada, nieta de taxista. ¡Uf! Chocaba frontalmente con el ADN de una monarquía borlónica, católica, tradicional. O sea, no era un perfil atípico, era un perfil antagónico. Sí, y esa idea de cuerpo extraño es clave, porque implica un rechazo inmunológico inicial. El sistema no la ve como un remedio, sino como una enfermedad al principio. Claro, el texto usa términos muy fuertes, habla de una subversión genética, pero lo verdaderamente potente del argumento es que le da la vuelta. Esa desobediencia al canon, esa condición de ser de dos mundos, de no encajar del todo en ninguno, No fue un defecto. no fue un defecto, fue su principal activo político. O sea que lo que para todo el mundo era su debilidad resultó ser su fortaleza oculta. Según esta tesis, sí. El autor lo llama un accidente providencial. Sugiere que en el momento de máxima descomposición de la era anterior, en los estertores del juancarlismo, el sistema ya no se podía permitir a alguien de dentro. Necesitaba aire nuevo. Necesitaba, casi por pura biología institucional, una transfusión de sangre completamente nueva. Alguien inmune a los vicios de palacio porque sencillamente no los entendía ni los compartía. Ella no fue un error del sistema, fue la solución de emergencia que el sistema encontró para no colapsar. Una solución que desde luego no fue bien recibida. El artículo describe un escenario de guerra de guerrillas, de hostilidad total. Mm. La frase es demoledora. No ha tenido aliados. Y a partir de ahí, el autor dibuja un mapa de frentes abiertos por todas partes. Por un lado, los enemigos lógicos de la institución, la izquierda, los republicanos, los nacionalistas. Pero eso es lo previsible, ¿no? Claro, Lo interesante del análisis es que señala que la resistencia más feroz, el fuego más dañino, no venía de fuera, sino de dentro del propio palacio. fuego amigo. Puro, los de palacio. Los guardianes de las esencias. Exacto. Y esto sugiere que para las instituciones muy antiguas, la amenaza que perciben no es tanto la irrelevancia en el mundo moderno, sino la pérdida de su identidad. A veces prefieren hundirse siendo fieles a sí mismos que sobrevivir cambiando. Y Leticia era el cambio. Era el cambio en su forma más pura. El texto lo describe de una forma muy gráfica. La etiquetaron de arribista, intrusa, amenaza. Dice que le contaron las vértebras y le midieron los silencios. Es una imagen de un escrutinio constante y diseñado para destruirla. Y el ejemplo que da el artículo como epicentro de esa hostilidad interna es la figura de su suegro, el rey emérito.
El análisis aquí es muy directo. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. Dice que Juan Carlos I nunca le perdonó su independencia, ni su origen de clase media, ni su escepticismo ante todo el boato. Y luego añade una frase que es casi un análisis psicológico. ¿Cuál? Tal vez tampoco le perdonó su belleza sin afectación, ni su mirada de periodista que escanea, interroga y evalúa. Uf, esa mirada de periodista es fundamental. Porque no es una mirada pasiva, que admira. Es una mirada activa, que analiza, Que cuestiona. que cuestiona. Y en un entorno basado en la tradición, la jerarquía y el porque sí, una mirada que interroga es, por definición, una amenaza. Y esto nos lleva directamente a la que el autor define como su verdadera misión. Este análisis sostiene que Leticia no llegó a la zarzuela a protagonizar un cuento de hadas. Llegó para contener la ruina. O sea, no era una misión de representación, sino una de contención de daños, de fontanería de Estado, como decías antes. Totalmente. Su papel, según este artículo, no era decorativo, sino funcional. Era regenerar desde dentro una institución que, y la cita es textual, se desangraba por las costuras del escándalo, del saqueo, del machismo vetusto. Es una descripción durísima. Durísima. Por eso, cuando se le acusa de ser distante o fría, el autor lo rebate de forma muy directa. Lanza una pregunta al aire. ¿Cómo no serlo en ese ambiente? Y añade otra. ¿No es preferible ser fría que ser frívola? Es una defensa muy interesante. Básicamente justifica su carácter como una herramienta de trabajo, ¿no? Eso es. Su supuesta frialdad no sería un rasgo personal, sino un escudo profesional. La lógica es que su objetivo no era hacer amigos en una familia que, según el texto, se desintegra sola, sino blindar la corona. Blindar la institución. Por eso concluye que lo suyo no es una historia de amor, sino una historia de Estado. Y bajo esa luz, la elección de Felipe VI se reinterpreta por completo. No fue solo la elección de una esposa. Fue la de una socia. Fue la de una socia, de una aliada, de una fuerza. El artículo lo plantea como una ecuación política. Ella no llegó a Palacio a pedir permiso, sino a ejecutar una tarea. Asumió un mandato, aunque no estuviera escrito en ninguna parte, que era ser el cortafuegos. Pero, entonces, si tenía a todo el mundo en contra, tanto dentro como fuera, y su misión era tan complicada, ¿cómo sobrevive? O más aún, ¿cómo se impone? Pues con una estrategia que nadie vio venir, según el texto. Aquí es donde el análisis se vuelve para mí más brillante. El autor argumenta que el sistema no la entendió porque ella rompía con el gran pilar de la monarquía tradicional, el relato edulcorado de la monarquía sentimental. Claro. Ella no venía del linaje, de la sangre, del cuento. Venía del mundo de los hechos, del trabajo, del currículo. Era, y esta es la frase clave del artículo, peligrosamente real. Y una persona real, en un mundo tan simbólico, es una anomalía. Es como meter un dato en una leyenda. Exacto. Y aquí viene su jugada maestra, según el texto. Al darse cuenta de que no podía luchar contra el prejuicio, la iban a juzgar siempre como una intrusa, como una operadora política, tomó una decisión radical. ¿Cuál? En lugar de negarlo, decidió profesionalizarlo. Espera, profesionalizar el prejuicio. ¿Qué significa eso exactamente? Suena muy potente. Pues es una especie de judo reputacional, ¿no? Usar la fuerza del ataque del contrario en tu propio beneficio. A ver, En lugar de pasarse la vida diciendo «no soy una política fría y calculadora», su estrategia fue decir, con sus actos, «de acuerdo, me ven como una operadora política, pues voy a ser la más rigurosa, la más severa y la más eficaz que hayan visto». ya entiendo. Hizo de la acusación su método de trabajo. Es decir, convirtió el bug del sistema, la anomalía que ella representaba, en su principal feature, en su característica definitoria. Exactamente esa es la idea. Convirtió la anomalía en una ventaja competitiva. El artículo la compara con otras reinas consortes europeas como Máxima de Holanda o Matilde de Bélgica, cuyas integraciones fueron, digamos, suaves. Se adaptaron al molde. Se adaptaron, sí. En cambio, lo de Leticia, según esta lectura, fue una revolución controlada. No vino a suavizar la institución, sino a someterla a una cura de estrés. El autor la define como una figura de tensión permanente, que no alivia la monarquía, sino que la estira, la endurece, la somete a su propio código de conducta. O sea, no llegó para relajar el ambiente, sino para ponerlo en forma a base de disciplina.
Y la metáfora que usa para rematar esta idea es muy visual. La describe como ese cuerpo extraño que, al entrar en un organismo, primero provoca fiebre, una reacción, malestar, Pero que a la larga... pero que a la larga obliga al sistema inmunitario a fortalecerse. Y la clave es que este fortalecimiento no se produce por asimilación, ella no se disuelve en el sistema borbónico, sino por desafío y por contraste. Es su diferencia, su tensión constante, lo que genera el cambio. ¿Y la supervivencia? De acuerdo, el análisis del proceso es fascinante. Una infiltrada que profesionaliza el prejuicio en su contra para forzar a la institución a modernizarse. Pero después de toda esta batalla, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el veredicto del autor? El veredicto es rotundo. Ha ganado. Así de claro. Suena muy categórico. Entiendo la tesis de que se ha impuesto, pero me pregunto en qué se basa el autor para afirmarlo con esa seguridad. ¿Ofrece pruebas concretas más allá de su interpretación? Es una buena pregunta. Y sí, el artículo no se queda en la teoría y ofrece lo que considera 4 pruebas observables de esa victoria. A ver. La primera, dice, es su buena reputación general en la sociedad que ha ido consolidando con el tiempo. La segunda, un poco más maliciosa, es el rencor que, según el autor, se destila en las memorias de su suegro. Ajá. Lo interpreta como una señal de la victoria. La herida del viejo león, por así decirlo. Algo así. La tercera prueba que menciona son los aplausos que recibe en la calle. Y para subrayar que no es algo anecdótico, usa un eje geográfico muy amplio, de Oviedo a Paiporta, para sugerir que es un apoyo transversal. Entiendo. Y la cuarta, que desde un punto de vista dinástico es la definitiva, es haber garantizado la supervivencia del linaje en la figura de su hija, la princesa Leonor. O sea que no solo ha salvado la institución en el presente, sino que ha asegurado su futuro. Esa es la conclusión final. De hecho, el autor la resume en una frase que es lapidaria. La sangre plebeya ha salvado a los Borbones. ¿Qué frase? Y cierra el círculo volviendo a la idea del principio, a la gran contradicción que para él la define. Reina sin abolengo, consorte sin sumisión. Es la pieza que no encaja, y sin embargo, sin ella, el rompecabezas no se sostiene. Es el cierre perfecto para la tesis. Sí, para esa tesis del cuerpo extraño que acaba siendo la clave de bóveda de todo el edificio. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea principal de todo esto, el análisis de Rubén Amón nos dibuja a una reina Leticia que no es la consorte que la tradición esperaba, sino la estratega que la crisis necesitaba. Totalmente. Una figura que usó su condición de outsider no para adaptarse, sino para forzar una profesionalización de la corona y, según esta tesis, salvarla de la ruina. Y lo hizo redefiniendo el papel desde dentro, no para complacer, sino para resistir y, en última instancia, perdurar. Sí, y el hecho de que el artículo insista en que la suya es una historia de Estado más que una historia de amor, que llegó para contener la ruina, nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la monarquía española. Nos obliga a preguntarnos algo sobre todas las grandes instituciones históricas que hoy luchan por encontrar su lugar en el siglo XXI. ¿Qué es más valioso para su supervivencia a largo plazo? ¿La lealtad ciega a la tradición, a los moldes de siempre, o la capacidad disruptiva de una figura externa que fuerza una evolución? Incluso si ese proceso es tenso. Incluso si ese proceso es tenso, incómodo y desafía todo lo que la institución creía ser.